es Elton Rodríguez y vamos a hablar sobre el día de hoy cómo optimizar nuestras operaciones dentro de nuestras empresas utilizando una herramienta que es muy conocida por parte de nosotros, ¿no? Que es estas licencias de Office que de repente estamos evaluando para adquirir a nuestras empresas o nuestras licencias de Office 365 que ya tenemos dentro de nuestras casas. Entonces, para ello, vamos a dar inicio con la presentación. Para empezar, Office 365 es una plataforma que se encuentra ya disponible dentro del mercado. Actualmente es un cambio, se están modernizando las licencias de Office 365 a Microsoft 365. Por ende, estas mejoras también, o esta actualización trae también por sí mejoras dentro de los servicios que ofrece esta pequeña herramienta de Microsoft. Pero antes de hablar de esta herramienta de Microsoft, tenemos que entender, ¿no?, cómo es que conceptualizamos la transformación digital dentro de nuestras empresas. Y es que no solamente basta con tener el recurso dentro de nuestras oficinas, no solo basta con tener o contratar un servicio de licenciamiento, sino tenemos que ir más allá, tenemos que solucionar, ¿no?, problemas cotidianos que tienen nuestros usuarios de las áreas de negocio para poder empezar a proseguir. Para ello, ¿no?, nosotros debemos cumplir con un reto. Y este reto principal está dividido en dos. El primero es cumplir las expectativas del usuario. ¿Nuestro usuario quién es? De repente todos los que estamos aquí dentro de este webinar somos usuarios de TI, pero nuestros usuarios finales son nuestros compañeros de otras áreas, ¿no?, que ellos necesitan colaborar, compartir, tener acceso fácil a aplicaciones y trabajar desde cualquier dispositivo, en cualquier momento y en cualquier lugar. Pues esta es la expectativa que tu usuario tiene con respecto al hablar de un sistema, al construir un sistema o al o optimizar su forma de trabajar. Pero aparte de ello, nosotros como TI también debemos preocuparnos por cuáles las expectativas de la compañía, cómo podemos alcanzar esos retos de la compañía que como área de TI nosotros podamos cumplir. Pues para ello, nosotros también debemos preocuparnos por la seguridad de la información, por la administración de los recursos de TI, por estos activos de TI, cómo es que se organizan y sobre todo, ¿no?, el poder tener el control de quién tiene acceso, de qué usuario puede hacer tal cosa, ¿no?, con la información de la empresa. ¿Y por qué nosotros debemos hablar de estos retos en la era moderna? Porque estamos hablando del bien más preciado que tiene toda compañía, que es su información, que es la mínima unidad de la información, que son los datos. Con los datos nosotros podemos, primero, optimizar nuestras operaciones, optimizar nuestras áreas de negocio para transformar productos con el fin de empoderar a los colaboradores y así ellos, nuestros colaboradores, nuestros compañeros, puedan fidelizar clientes. Teniendo en claro la transformación digital y cómo es su ciclo, con Office 365 nosotros podemos utilizar ciertas herramientas que nos pueden ayudar a solucionar problemas cotidianos que tenemos todos los días. Y para eso, déjenme presentarles dos plataformas que estoy seguro que ya la conocen, pero de repente no han tenido la oportunidad de escuchar hasta dónde pueden llegar utilizándola al 100%. La primera herramienta que vamos a ver el día de hoy es Microsoft SharePoint. ¿Qué cosa es SharePoint? SharePoint es una plataforma, ¿no?, una herramienta que está incluida dentro de las licencias de Office 365 o Microsoft 365 que me va a permitir a mí poder organizar o centralizar información. Entonces, con SharePoint nosotros vamos a poder además crear distintas plataformas o distintos sitios que nos van a permitir a mí organizar, distribuir y compartir la información.
Pero ¿qué tipo de información yo voy a compartir por ahí? ¿No? Esta información netamente de la organización, obviamente. SharePoint me sirve como catapultador para desplegar centros documentales, accesos de permisos, ¿no? Para poder personalizar qué usuario puede entrar a algún sitio o a otro sitio no. Puedo crear intranets o bibliotecas compartidas, ¿no? Puedo mostrar un sitio, una página web, se podría decir interna, un intranet, que me permita mostrar información relevante para mis usuarios de negocio. Nos puede ayudar a crear sitios que automaticen procesos, que nos ayuden a la toma de decisión o también que nos ayuden a acelerar el trabajo que día a día nuestros compañeros de trabajo tienen. Para eso, SharePoint trabaja con una Para eso con SharePoint trabaja con una plataforma integrada a nivel de expectativas de usuarios. ¿Por qué? Porque yo la voy a poder consultar desde la web, desde un móvil, desde cualquier dispositivo, desde una tablet, siempre y cuando esté conectado con Internet. Pero no solo va con esa parte, sino también es que me da una experiencia un poco más enriquecida, ¿no? De tener este orden, ¿no? A nivel de UX, a nivel de frontend, que también puedo consultar, ¿no? Para la manera de consultar mis datos, ¿no? O sea, no solamente con SharePoint voy a poder almacenar mis datos como si fuera una lista de Excel o si fuera una base de datos, sino también SharePoint me da la posibilidad de mostrar un frontend, de mostrar una pantalla, una cara final a nuestros usuarios de negocio. Entonces, para que se den cuenta de algunos ejemplos que les quiero mostrar, quiero presentarles de repente soluciones que nosotros dentro de Réplica ya tenemos desplegadas, ya sea al interno por parte de nosotros o en distintos clientes. La primera solución es con respecto a una intranet. En aras de los datos y en base a la coyuntura actual, siempre nos hemos preguntado, ¿no? ¿Y por qué toda empresa no debe tener una intranet propia en la cual muestre a sus empleados, ¿no? Todos los portales, centralice la información de todos los portales, de todas las áreas, que muestre un breve resumen de un brief de quién es la empresa, ¿no? Que permita darle una cara mucho moderna a la compañía. Pues con un intranet nosotros podemos compartir esta información, ¿no? Detallando de repente por noticias internas, ¿no? O detallando de repente con algunas conexiones, enlaces súper necesarios, ¿no? Por ejemplo, si todo el mundo en la empresa de réplica, voy a poner un ejemplo, si todo el mundo en la empresa de réplica necesita acceder, por ejemplo, a los beneficios o quieren conocer sus beneficios como empleados de réplica, pues qué mejor lugar que un intranet para poner un icono que detalle que todos los empleados que tengan un correo arroba réplica puedan tener un beneficio dado. Pues un intranet tiene esa misión. Y con SharePoint nosotros podemos crear intranets, ya sea sin programación, como también intranets desarrolladas a medida. Otra solución que también me gustaría explicarles es acerca de esta plataforma de gestión documental. SharePoint es un catapultador para almacenar información. O sea, no solamente puedo almacenar unas listas en SharePoint o como si fueran campos de Excel o como una tabla de Excel. También puedo almacenar archivos, ¿no? Así que si de repente yo tengo un área que está sufriendo demasiado por cómo compartir y trabajar de manera colaborativa, pues qué mejor que a esta área crearle un sitio documental, ¿no? Para que pueda centralizar la información. Y la forma de trabajo se asemeja a la aplicación de OneDrive o cualquier aplicación de estándar documental, ¿no? Que me va a permitir a mí poder compartir el acceso, me va a poder permitir a mí sincronizar estos archivos con el escritorio de la persona que lo está usando y dependiendo de los permisos que lo dé. Y sobre todo, voy a tener gobernabilidad que me permite SharePoint al momento de estructurar permisos, ¿no? Por ejemplo, aquí dentro de Réplica, nosotros tenemos seccionada nuestra información por año. Y los colaboradores que ingresan, por ejemplo, en el año 2016,
tienen acceso desde el año 2016 hasta el día de hoy. Pero si un colaborador ingresó en el año 2020, solo podrá ver la documentación desde el 2020 hasta el momento que él se retire, ¿no? Este es un ejercicio de repente que pueden aplicarlo dentro de sus empresas, como también se pueden aplicar distintas reglas de negocio, ¿no? Todo depende aquí de cómo nosotros estructuremos nuestra gestión documental. Otro punto que también se puede construir con SharePoint es el desarrollo de sitios a medida. ¿Y a qué me refiero con desarrollo de sitios a medida? Pues aquí ya tenemos que empezar a hablar de problemas actuales o de problemas reales que está sufriendo mi empresa. Por ejemplo, en estos tiempos, en base a la coyuntura actual, nos hemos visto forzados los de TI a poder brindar una capacitación extrema a nuestros usuarios de negocios, ¿no? Sobre el uso de herramientas de tecnología, herramientas de teletrabajo y demás. Pues para lograr ello hemos tenido que invertir horas, tiempo, ¿no? Y de repente hemos tenido que hasta inclusive consultar fuentes externas, ¿no? Como un canal de YouTube o demás, para seguir un tutorial. Pero eso se podía solucionar con un esfuerzo de una sola vez. ¿Cómo podríamos haberlo solucionado? Pues con un sitio en SharePoint libre para acceso a toda la organización que tenga una administración de conocimiento. En pocas palabras, que sea un sitio de entrenamiento en el cual yo pueda adjuntar, ¿no? Por ejemplo, manuales, pueda adjuntar videos recomendados, sean de fuentes externas o de fuentes internas, ¿no? Y también pueda crear de repente un foro de ayuda de un tipo de conversación en el cual se ve de repente en muchos blogs o en los comentarios de repente de YouTube, que podemos ver que mucha gente consulta a los videos, mucha gente consulta a los manuales, ¿no? Entonces, este portal de entrenamiento también lo podemos construir en SharePoint. Y si mañana más tarde tú tienes que generar una adopción nueva, pues lo único que puedes hacer es solamente cambiar el contenido y distribuyes, ¿no? Esta administración del conocimiento hacia todos los empleados. Otra solución ya más avanzada es pensar cómo optimizamos el trabajo de nuestras operaciones. Para esto, voy a poner el ejemplo de un centro de administración de contratos. Vamos a poner primero un estudio de un caso real. Hay una empresa que necesita la administración de sus contratos y estos contratos pasan por una previa revisión antes de ser firmados, ¿no? Y pasan de repente por algunas versiones, pasan de repente por algún flujo de trabajo. Para lograr esto, tú puedes usar SharePoint como centro documental, que es lo que estamos viendo aquí. Desde aquí nosotros podemos encontrar que SharePoint nos puede almacenar archivos, sea en Word, PDF, PowerPoint, Excel. Pero además nos puede almacenar de estos archivos metadata. ¿Qué cosa es una metadata? La metadata es esta información de tipo texto, de tipo plano, que acompaña al archivo para poder utilizar sus propiedades. Como por ejemplo, algún campo personalizado de inicio, ¿no? De fecha de inicio, fecha de fin, de vigencia, fecha de vigencia de fin, un estado, ¿no? Un monto, o los tradicionales, ¿no? Que es cuando creamos un nuevo documento, siempre en la información del documento sale por quién fue creado, por qué usuario fue creado, ¿no? Entonces, aparte de tener campos por defectos que me trae el archivo, también nosotros podemos agregarle más metadata personalizada que nos puede ayudar a nosotros poder de repente establecer una fecha límite de vigencia para un documento o establecer un monto referencial o establecer de repente un estado. Asimismo, siguiendo este ejemplo, aparte de este centro documental y de todos sus estados, nosotros también podemos construir en base a plantillas. En este caso, el área de administración lo que necesitaba era optimizar y mejorar la creación, la distribución y la aprobación de estos contratos
para agilizar de repente alguna mejora dentro de sus procesos de administración. Pues qué mejor construyéndole un portal que, primero, gobierne todos estos datos, segundo, tenga estados y tercero, que permita a los empleados crear de manera rápida y sencilla un contrato en base a una plantilla ya definida. Así que no es necesario de que de repente yo le dé clic derecho, nuevo documento, ponga el nombre y tenga que buscar un archivo para copiar. Pues no, ahora lo puedo hacer desde aquí, desde una plantilla oficial que podamos personalizarla dentro del sitio. Pero aparte de esto, nosotros también podemos tener en claro que podemos organizar y distribuir este contenido. Quiero que se den cuenta en esta columna que estoy señalando, que dice estado de aprobación. En algunos dice nuevo contrato y en otros dice contrato aprobado. Pues sí, efectivamente, nosotros podemos seguir una línea de aprobaciones, ¿no? Que me pueda permitir brindar información adicional al documento que yo estoy realizando, ¿no? En este caso, el área de administración, de repente un empleado creaba el contrato y estaba en nuevo contrato. Y después cuando le daba clic a enviar aprobación, notificaba de repente al gerente de administración para que lo pueda aprobar o rechazar, ¿no? Dependiendo, o de repente incluir sus observaciones o demás características. Pero hasta aquí estamos viendo de que SharePoint puede almacenar, puede personalizar, puede gobernar y puede optimizar con flujos de trabajos de aprobaciones. Pero además de ello, ¿no? ¿Qué puede también hacer SharePoint? Pues te puede exportar esta información que tú estás almacenando en sus listas en un Excel, ¿no? Con la finalidad de que tú puedas tener esta información, ¿no? Detallada para que puedas exportarla o sacarle provecho en un reporte. Porque a las finales, teniendo información y teniendo datos, nosotros podemos analizarlos y distribuirlos en un dashboard para que nos ayude en las tomas de decisiones de nuestras empresas. Y así, por ejemplo, el gerente de administración puede darse una idea de cuándo son las fechas de renovaciones y por cuánto es el monto referencial de cada contrato que hay en la empresa. ¿Y esto cómo lo podemos lograr? Lo podemos lograr también con una aplicación que me permita analizar datos, como por ejemplo Power BI. Finalmente, también déjenme comentarles un caso también que tenemos dentro de Réplica, que es un caso de éxito, y es que nosotros, al brindar soporte a distintas empresas, vimos también una necesidad. Y esta necesidad fue poder construir un sistema en SharePoint que nos permita almacenar y registrar todos los casos de soporte o de garantía que nosotros estamos atendiendo con nuestros clientes. Así, si en algún momento un cliente nos dice, oye, tengo un caso referencial sobre esta parte, nosotros podemos de repente haber tenido documentada acerca de ese mismo caso y poder solucionarlo de una manera mucho más rápida. Entonces, ¿cómo es que se construyó? ¿Cómo es que está basado esta construcción de este portal? Para empezar, este es un pantallazo, este es un print de pantalla de lo que es el inicio de nuestro portal. Como ven, es un sistema en el cual yo puedo registrar nuevos casos y abrir casos que yo he registrado, ¿no? Entonces, SharePoint me permite a mí poder primero completar un front-end, completar una cara, ¿no? Que esté de cara al empleado. Asimismo, nosotros podemos también tener un formulario de registro que me permita a mí poder, por ejemplo, establecer el tipo de servicio, colocar el asunto del servicio, colocar qué empresa me está solicitando el ticket y comenzar a describir el problema que presenta. Pero así como SharePoint se preocupa por la parte front-end, que es la cara que ven nuestros usuarios de negocio, esto por detrás se guardan en listas o bibliotecas como si fueran textos planos, ¿no? En base a el tipo de campo que se está utilizando, ¿no? Si se está utilizando varias líneas de texto, una línea de texto,
el campo fecha, el campo número, ¿no? Y demás tipos de campos que tiene SharePoint. Así que a las finales nosotros tenemos con SharePoint una solución completa que me va a permitir a mí poder no solamente almacenar información, sino también sin preocuparme de este front-end o este front o esta cara que necesitan mis aplicaciones, ¿no? O mis soluciones o mis sistemas que estoy construyendo para optimizar nuestro trabajo diario. Y lo mejor de todo es que se puede acceder desde cualquier dispositivo. Hasta aquí hemos visto cómo SharePoint puede ser un todo, cómo puede SharePoint almacenar la información, ¿no? Para poder procesarla y mostrarla en un frontend o en una cara hacia los empleados o hacia los usuarios de negocio. Pero en esta presentación quiero ir un poquito más allá y es explicarles de otra solución que se puede integrar con SharePoint. Esta solución se llama Power Platform. Teniendo en claro ya qué cosa es SharePoint, ahora quiero comentarles sobre la suite de Power Platform y cómo es que está construida. Antes estaban las aplicaciones sueltas, llamadas Power BI, Power Apps y lo que antes se conocía como Flow. Ahora, con Power Platform se ha unido en una sola plataforma, ¿no? Para, en aras de los datos, para explotar la información que nosotros tenemos en nuestras empresas, con la finalidad de automatizar, distribuir, compartir o darle un poco de inteligencia artificial a nuestras aplicaciones. Entonces, vamos a explicar cada una de ellas y cómo es que funcionan y cómo nosotros podemos tener ese enganche con, por ejemplo, las soluciones de SharePoint que tenemos dentro de nuestras empresas. Para eso, primero vamos a hablar sobre algo muy interesante que antes se conocía como Microsoft Flow, que ahora es Power Automate. Power Automate es una herramienta de Microsoft que me permite automatizar flujos de trabajo de manera rápida y sencilla, sin tener tantos conocimientos de programación, pero teniendo la lógica del trabajo de cómo se va a realizar. Eso sí, pues con Power Automate nosotros vamos a poder, ¿no?, agilizar ya sea nuestros métodos de aprobaciones, nuestros métodos de consulta de información o nuestro método de inserción o de distribución de la información. ¿A qué me refiero con ello? Que con Power Automate nosotros podemos inclusive conectarnos con diversas fuentes de información y que ellas puedan trabajar en conjunto para un determinado fin. Quiero ponerles un ejemplo. Y este es un ejemplo muy pequeñito sobre cómo podemos exportar o cómo podemos mejorar o cómo podemos aprovechar el uso de esta herramienta, ¿no?, con un pequeño flujo. Aquí tenemos un pequeño flujo de demostración que se orienta básicamente a una aprobación. Y si nos comenzamos a analizar un poco esta solución, ¿no?, nosotros nos damos cuenta que primero se empieza con un evento, ¿no? Aquí dice cuando un nuevo ítem es creado y está el icono de SharePoint, ¿no? Luego dice obtén mi perfil, obtén los datos de mi perfil y finalmente empieza una aprobación. Cuando la respuesta a esa aprobación es igual a aprobado, hay una condición. Si es sí, si es igual, envía un email y actualiza algún ítem o algún estado. Y si no funciona, y si no es aprobado o es rechazado de repente, haz otra cosa o haz otras acciones determinadas, ¿no? Este es un pequeño flujo solamente de ejemplo de cómo nosotros podemos lograr optimizar nuestras operaciones de flujos de aprobaciones, pero además de esto, nosotros también tenemos una cartera infinita de soluciones y de posibilidades que podemos utilizar, como por ejemplo, podemos conectarnos a fuentes externas a nuestras organizaciones. Si de repente nuestra empresa tiene un perfil social en Twitter o en Facebook o en Instagram muy fuerte, podemos ayudar al área de marketing a que de repente reconozca esos leads que salen dentro de redes sociales. De repente filtrando la palabra quiero comprar ¿no?, y el producto estrella de mi empresa.
Y así, de repente, alguien de ventas puede contactarse directamente con esa persona. Otro punto, que aparte de con redes sociales externas, también podemos trabajar con las herramientas propias de Microsoft. Y estas herramientas propias de Microsoft están como los conectores de OneDrive, de Outlook, para poder enviar correos electrónicos de manera automática sin necesidad de que estés escribiendo, ¿no? Podemos conectarnos de repente a fuentes de desarrollo como Azure DevOps o otras fuentes más que son conocidas como Slack, ¿no? Que me permite poder registrar las tareas de desarrollo, ¿no? Entonces, hasta aquí, con Power Automate, nosotros podemos brindar esta personalización que se encuentra dentro de los flujos de automatización de este trabajo. Pero aquí hay que hacer un paréntesis. Y este paréntesis es comentarles también sobre cómo es la forma que se distribuye este licenciamiento de Power Automate. Porque Power Automate viene incluido en las licencias de Office 365 en un plan free. Y este plan free, ¿no?, me va a dar 750 ejecuciones de usuarios al mes, ¿no? O sea, significa que si un usuario crea un flujo de trabajo, este usuario al mes va a poder correr el flujo 750 veces. Nada más. Si mi empresa de repente quiere crear una solución que me permita tener de repente un flujo de trabajo con más ejecuciones, de repente más de 750 ejecuciones, ahí tenemos que hablar ya de un licenciamiento premium o un licenciamiento a medida. Este licenciamiento a medida es dado ya sea por usuario o por flujo, ¿no? Si mi empresa solamente tiene un flujo que corre más de 750 veces, pues lo correcto es licenciarlo por flujo. Si tengo un usuario que distribuye varios flujos de trabajo, lo puedo licenciar por solamente ese usuario. Entonces, ¿cuál es la ventaja de Power BI Premium? Power BI Premium me va a permitir poder tener características adicionales que van más allá de nuestro, de nuestro entorno de trabajo común con el Power Automate Free. ¿Cuáles son estas características adicionales? Para empezar, podemos conectarnos a servicios locales. Estos servicios locales me van a permitir a mí poder distribuir, ¿no?, nuestras o impulsar nuestros servicios que tengamos de manera on-premise, como por ejemplo un servidor con una base de datos SQL Server, para de repente reconocer cuando alguien inserta una información o cuando alguien consulta alguna información o cuando hay algún cambio en alguna tabla dentro de nuestra base de datos, ¿no? ¿Y cómo lo hacen? ¿Cuál es el beneficio? Pues tú vas a poder tener un gateway, ¿no?, que vas a poder instalar dentro del servidor para que se pueda conectar de manera remota Power Automate y pueda consultar a esta base de datos local que tú tienes. Otro punto que es bien hablado con Power Automate Premium, o con estos planes premium, son los flujos de recurrencia. Para los flujos de recurrencia, nuestros flujos de repente pueden estar programados para revisar cada cierto tiempo, de repente alguna determinada acción, como por ejemplo un flujo de recurrencia que revise una base de datos SQL cada minuto, ¿no?, durante el día o durante un cierto tiempo del día. Otras características adicionales, ¿no?, son estas características de conectores premium, como por ejemplo son los que usan Dynamics CRM o los que usan las características adicionales de Excel Online, ¿no?, como por ejemplo el uso de macros y otras características mucho más avanzadas que se manejan en Excel. Finalmente, también Power Automate Premium me trae esta incorporación de inteligencia artificial que me va a permitir a mí poder exportar o distribuir de repente este análisis de datos que la inteligencia artificial por detrás nos ofrece para optimizar nuestras operaciones. Otra aplicación que quiero comentarles, ¿no?, vamos por la segunda, es Power Apps. ¿Qué cosa es Power Apps? Power Apps es un lienzo o una herramienta también incluida con Microsoft que me va a permitir poder construir aplicaciones sin necesidad de tener tanta lógica, pero que son muy similares a las de iOS y a las de Android. Y estas aplicaciones no solo pueden correr en un dispositivo móvil, sino también pueden correr en cualquier dispositivo que esté conectado a Internet.
Entonces, con Power Apps, nosotros nos vamos a dedicar a preocuparnos más por el front de nuestra aplicación. Porque con Power Apps nosotros podemos mostrar la información a un usuario y distribuirla con diversos dispositivos, ya sea desde la web, ya sea desde su propio móvil, sea Android o iOS, o Windows Phone, ¿no? Los que tienen, o Windows 10, un dispositivo con Windows 10, ¿no? Y así poder utilizar, ¿no?, esta aplicación, ¿no?, de forma remota o de forma local, ya sea en su propio teléfono. Power Apps tiene esta característica funcional que me va a permitir a mí poder mostrar información detallada de una fuente de datos. Si, por ejemplo, yo tengo el registro de mis datos o mi base de datos es una lista en SharePoint, como ya lo hemos visto antes, que SharePoint tiene la posibilidad de almacenar información, nosotros podemos, además de construir un sitio en SharePoint que sea la cara, podemos también construir una cara en Power Apps que permita tener una vista móvil mucho más familiarizada con los usuarios y mucho más personalizada, porque pueden darle el diseño que ustedes necesitan, ¿no?, a través de Power Apps, con la finalidad de poder tener un acceso rápido, compartir información 24/7 y sobre todo distribuir las características del negocio que necesitan, ¿no? Así que con Power Apps, adicionalmente, también nosotros podemos conectarnos directamente a una fuente de datos. Si de repente queremos usar un libro de Excel o una lista en SharePoint o una base de datos SQL, nosotros podemos conectar esa fuente de datos directamente a un Power Apps, ¿no?, para de repente mostrar información o para de repente hacer un CRUD. Un CRUD es, por ejemplo, registrar, consultar y eliminar información. Asimismo, nosotros también hay que hablar sobre este licenciamiento. Y es que con Power Apps Free, ¿no?, nosotros tenemos esta característica esencial de poder crear una aplicación, perdón, crear hasta dos aplicaciones de manera gratuita, pero para uso personal. No la podemos distribuir ni compartir con otro empleado, ¿no? Pero para evitar eso, también existe una plataforma o una herramienta más avanzada que es Power Apps Premium o los licenciamientos de Power Apps, ¿no?, que también son por usuario, por tenant o por aplicación. ¿Cuál es el beneficio o la diferencia entre Power Apps Free y Power Apps Premium? Pues con Power Apps Premium viene la posibilidad de poder compartir tu aplicación que has creado con los usuarios de la organización para que ellos también lo puedan utilizar, ¿no? También te permite de repente un tipo de licenciamiento de poder publicar una aplicación de forma anónima en Internet para que lo usen tus clientes, para que lo usen las personas externas de la organización. Por ejemplo, siguiendo el ejemplo de repente que hemos puesto al inicio, tenemos un sistema de helpdesk y de repente ya no queremos que un empleado interno genere el ticket, sino que nuestros clientes generen tickets. Pues creamos una solución en Power Apps con el licenciamiento de Power Apps por Tenant y comenzamos a compartir esta aplicación de una forma anónima, o sea, como si fuera una página web, ¿no?, dentro de nuestra propia página web de la empresa, para que los usuarios puedan ingresar a esta aplicación y puedan registrar su ticket, ¿no?, de soporte para que lo puedan atender y de repente le puedan dar seguimiento. Asimismo, Power Apps Premium también me va a permitir tener esa completa suite de conectores, ¿no?, ya sea para poder conectarme a una base de datos on-premise o poder conectarme a una base de datos en nube, ya sea ya sea de Azure o de otra característica. Finalmente, también me va a permitir poder utilizar servicios de inteligencia artificial de repente para poder construir aplicaciones que predigan algo o que me ayuden a una toma de decisión. Finalmente, déjenme comentarles acerca de Power BI Pro, que hasta aquí nosotros ya hemos visto cómo estas herramientas de Office 365, tanto SharePoint, Power Automate, Power Apps, se preocupan desde dónde guardar información, cómo guardar esa información, cómo compartirla, cómo hacer un flujo de mejoras de procesos
pero no estamos viendo la parte final, la parte necesaria, la última parte que hace que nuestro sistema tenga un retorno de inversión, y es explotar esa información. ¿Cómo podemos explotar esa información? Pues aparte de tener un sitio de repente de capacitaciones, de repente yo también quiero saber si es que cuántos usuarios ingresan al día a este sitio de capacitaciones. O de repente quiero saber cuántas veces dieron clic en un determinado botón. Pues con Power BI yo puedo llegar más allá y tener analítica de nuestros sitios que hemos construido, ya sea en SharePoint o nuestras soluciones que tenemos construidas. Y hablar de Power BI es hablar netamente de Power BI Pro, porque lastimosamente Power BI Free tiene muchas características limitadas, o sea, solamente es para poder tener la aplicación y estudiarla, pero para poder utilizarla a nivel de empresa, lo correcto es un licenciamiento de Power BI Pro, que me va a permitir poder conectarme a una fuente de datos, ya sea SQL, ya sea SharePoint o ya sea otra herramienta, con la finalidad de exportar esta información o exportar estos datos, ¿no? Y mostrarlos en un gráfico, cosa que así, ¿no? Tú le puedes brindar acceso a este gráfico al gerente de negocio de esta área y este usuario va a poder, ¿no?, analizar y tomar decisiones en base a lo que puede ir viendo en esos gráficos, ¿no? De repente, al gerente de ventas, mediante este gráfico, se da cuenta de que a través del flujo de redes sociales, en las redes sociales sale más un producto nuevo que su producto estrella. Y así le estás dando información relevante para una toma de decisiones futuras. Finalmente, Power BI Pro también tiene accesos nuevos y características nuevas que se van agregando cada día, como por ejemplo el uso de inteligencia artificial. Ya nosotros podemos hacer que un gráfico o que nuestro dashboard pueda respondernos preguntas, ¿no?, en base a los gráficos que nosotros tenemos en nuestro reporte, ¿no? Así que el uso de la inteligencia artificial dentro de estas aplicaciones, ya sea en SharePoint, en Office 365, en Power Automate, en Power Platform o en Power BI Pro, siempre estará presente. Finalmente, y hay que mencionarlo, Power Virtual Agents. Power Virtual Agents es una nueva plataforma de Microsoft que se ha lanzado hace alrededor de unos 6 meses a un año, tiene muy poco tiempo en el mercado y está orientado para desarrollo de bots sin necesidad de tener tantos conocimientos en programación. Un bot de consultas y respuestas o un bot que me permita de repente interactuar con SharePoint, con Power Automate o con Power Apps dentro de nuestro entorno empresarial. Actualmente, las licencias de Power Virtual Agents únicamente están por licencias de todo el tenant, o sea, para toda la empresa, bajo un mismo tenant, y es un poquito caro, pero se espera que dentro de unos meses las licencias de Power Virtual Agents también lleguen a ser licenciamientos tipos de usuario. ¿Por qué? Porque ¿cuál es la finalidad o cuál es la finalidad de utilizar Power Virtual Agents en toda esta plataforma que hemos visto casi completa? Pues es darle un pasito y un valor agregado más. Es poner la cereza, poner la última cereza a esta torta que estamos construyendo. Y es poder interactuar de manera irreal, se podría decir, ¿no?, de manera conversacional con nuestros empleados o con los clientes. Esto quiere decir de que nosotros, a raíz de los datos que ya hemos analizado en Power BI, de repente, si yo no tengo acceso rápido a ese reporte o yo no tengo acceso rápido al sitio, a través de un chat puedo consultarle al bot sobre algún documento de repente que está en qué estado está de aprobación. Y lo mejor de todo es que con Power Virtual Agents, ¿no?, esta integración nativa entre las aplicaciones de Microsoft y de Office 365 viene al 100%. Es como construir cualquier bot. Primero desarrollo o tengo que desarrollar mis flujos de conversación. Luego tengo que desplegar o ver qué canales van a utilizar mi bot, ¿no? Y obviamente, como cualquier bot de Microsoft, solamente se despliega por canales públicos, como por ejemplo Facebook, un sitio web, o Microsoft Teams, o inclusive Skype, ¿no?
Así que si mañana más tarde yo quiero tener un bot de Power Virtual Agents que atienda a mis clientes, lo voy a poder desplegar dentro de nuestra página web. Finalmente, el valor agregado que te da Power Virtual Agents es poder monitorizar de repente la cantidad de conversaciones, el total de personas que abandonan esas conversaciones, ¿no? O de repente el engagement de un tag, de un botón que tú quieras analizar. Sin más preámbulos, y hasta aquí, quiero mostrarles una demostración. Pero antes de esta demostración, vamos a ver que hay una pregunta en el chat y la vamos a responder. A ver, Leo Mesa nos comenta, la licencia de Power Automate que viene incluida en las licencias de Microsoft 365 solo pueden crear flujos para uno mismo, es decir, podrías compartirlo con otros usuarios de la empresa. Las licencias de Power Automate que vienen incluidas dentro de la licencia de Microsoft 365 las puedes compartir. En pocas palabras, estos flujos de trabajo sí las puedes compartir como coautoría, pero no están definidos para compartirlos como usuario de negocio. Al definir como coautoría, estamos refiriéndonos a que pueda editar el flujo, ¿no? Y pueda probarlo. Pero para un entorno de despliegue no estaría funcionando. Tendrías que utilizar una cuenta, ¿no? De características premium. Listo. Consiguiendo y prosiguiendo con la demostración, quiero mostrarles de repente una pequeña intranet que tenemos dentro del área de ATP, dentro del área de proyectos de réplica. Nuestra área de proyectos de réplica, ¿no? Para darles una pequeña presentación, si es que algunos ya nos conocen, es una área que viene desde hace mucho tiempo dentro de réplica, casi acompañándola desde estos 25 años. Nos alegra tener proyectos y nos alegra ayudarlos, ¿no? A nuestros clientes a poder utilizar la tecnología, ¿no? Y por ejemplo aquí tenemos un cubo que nos muestran el estado actual al día de hoy, ¿no? La cantidad de proyectos, ya sean que no se han iniciado, que están en una fase de visión y alcance, que están en desarrollo, que están en pruebas o que recientemente han cerrado, ¿no? Como finalización de proyectos. También tenemos un acceso rápido, como si se dan cuenta, a los documentos que manejamos dentro del área. Y también está esta característica de calendario de eventos, ¿no? Que por ejemplo, el día de hoy vemos, ¿no? Que aquí está agendado el webinar que tenemos el día de hoy. Y así vemos el calendario que tenemos dentro de nuestra área. Finalmente tenemos el registro de los casos de éxito, nuestro Dream Team, el equipo que lo está conformando, la actividad reciente en que está trabajando cada persona el día de hoy y sobre todo los videos de nuestras reuniones para de repente tener un acceso rápido a las conversaciones que hemos logrado dentro de nuestra área, ¿no? Finalmente un footer personalizado con los colores de repente de réplica que nos permite a nosotros poder centralizar la información. Ahora, quiero que se den cuenta de esto rápido. Como toda intranet, la intranet también se da con accesos rápidos, ¿no? Como por ejemplo el acceso a nuestro portal de Helpdesk, el acceso a nuestro centro documental o el acceso a la intranet de réplica que tenemos dentro de la empresa. Para este escenario y para esta demostración, déjenme mostrarles el área 51. Nuestra área 51 dentro de réplica es un sitio de que nosotros tenemos construido para poder elaborar casos de uso que puedan ayudarlos a ustedes, nuestros clientes, a poder optimizar sus operaciones. Y aquí el día de hoy quiero mostrarles dos sistemas, ¿no? Uno que actúa como un directorio de contactos y el otro que actúa como un sistema de requerimientos de acceso. El primer sistema que vamos a ver es este que está aquí, que es un directorio de contactos. Quiero que se den cuenta, esto es un SharePoint, ¿no? Y este es un SharePoint que tiene primero, ¿no? Distintas características, distintas secciones y sobre todo, quiero que te des cuenta de algo, esta integración con esta pantalla que está en la parte izquierda, ¿no? Que parece una pantalla de un celular, ¿no? Esto de aquí es una aplicación hecha en Power Apps. Y Power Apps me va a permitir de repente poder utilizarlo desde su celular. Y es por eso que se logró incrustar esta vista dentro de SharePoint, para que puedan ver cómo es que el usuario desde su aplicación va a poder acceder a esta plataforma, ¿no? Entonces, para empezar, empieza logueándose con el usuario, ¿no? Y tienes una personalización
con la que tú prefieras, ¿no? Si tú quieres darle una personalización semejante a un dispositivo Android, a un dispositivo iOS, la vas a poder tener. Puedes crearle un footer a la aplicación que permita tenerle algo más estandarizado, ¿no? Vas a tener los botones nativos, ¿no? Por ejemplo, quiero buscar o consultar un contacto, vamos a buscar el de Jordi, ¿no? Tengo los botones, mis CRUDs, que les comenté, puedo modificar este documento, o este contacto, corregir el nombre. Lo mejor de todo es que los campos, ¿no? Puedo tener campos de tipo selección, ¿no? Puedo tener campos que seleccionen y busquen hacia otra tabla o hacia otra lista. Puedo tener campos de tipo texto, ¿no? Puedo adjuntar archivos, como también puedo tener campo de texto enriquecido. Hola, vamos a colocarlo como si fuera un encabezado 2. Y así es como nosotros podemos tener un texto, un carácter de tipo de texto enriquecido, como si estuviéramos escribiendo un correo desde aquí, ¿no? Vamos a darle en guardar. Y así es como se actualiza nuestro contacto, ¿no? Finalmente, dentro de esta aplicación, desde el móvil, quiero que se den cuenta de esta característica adicional. Si nosotros le damos clic a un correo electrónico, me va a aperturar, ¿no? Ya la aplicación de correo electrónico, si es que estamos en el celular, o en este caso, estando desde una computadora, nos apertura una ventana de Outlook para poder escribir directamente al correo que yo he seleccionado, ¿no? Finalmente, también con esta característica del teléfono, también nosotros podemos dar clic y esto nos va a aperturar el dialpad de nuestro celular para poder llamar sin necesidad de marcar el número, ¿no? Y aquí desde la web, si es que tenemos conectado nuestra cuenta de Gmail, que estamos de repente con el celular, vamos a poder enviar ese número sin necesidad de marcar, ¿no? Finalmente, esto es una pequeña integración, una pequeña demostración de cómo podemos lograr una personalización front-end, ¿no? Dentro de SharePoint y también cómo podemos exportarla o distribuirla con Power Apps. Ahora, teniendo claro esta demostración y sabiendo de repente cómo es que podemos potenciar el front-end de nuestras aplicaciones en SharePoint o en Power Apps, quiero mostrarles una demo un poquito más compleja. Y esta demo un poquito más compleja habla sobre un sistema de requerimientos de acceso. Si somos usuarios de TI, los de TI a veces tenemos un pequeño problema, y es que todos nuestros usuarios de negocio necesitan en algún momento contratar empleados. Y estos empleados, esta contratación de empleados, siempre van a necesitar de una cuenta de correo o van a necesitar de una creación o una asignación de una máquina o van a necesitar de darles acceso definido a algún lugar. Pues antes, o cómo lo manejas tú al día de hoy en tu empresa, pues básicamente de repente lo podemos manejar con una llamada, con un correo electrónico o con de repente o con un formulario de registro con un papel, ¿no? A lápiz y papel, que puedan escribir un formulario y que puedan registrar, ¿no? Esta información del usuario. Pues déjame comentarte que con SharePoint puedes crear una solución que te permite optimizar esta parte. Y para optimizar esta parte, dame un momento, por favor, para mostrarte también cómo es que ha sido construido, cómo es que se organizan estas aplicaciones que les voy a mostrar a continuación con SharePoint. Listo, listo, está listo. Para empezar, este sistema, ¿no? Es un SharePoint. Y como SharePoint, nosotros tenemos contenidos. Estos contenidos que están dentro de SharePoint van a referirse a los activos que tenemos dentro del mismo. Como por ejemplo, las listas de SharePoint. Una lista de SharePoint, para mostrarles, para que puedan ver en realidad cómo es que se ven los datos por detrás, se ven de esta manera, como si fuera un Excel, ¿no? Que tengo campos nombres, columnas de columnas de nombres, apellidos, estados, jefe, puesto, área, Office 365, sí, Azure, no, Workspace, Workstation, no, teléfono, correo personal, creado por, ¿no? Es como si fuera una lista de Excel. Si bien es cierto, una lista de SharePoint, como lo hemos visto, puede ser una lista, ¿no? Que puede ser parecida a Excel,
nosotros la vamos a poder exportar. Quiero que se den cuenta este botoncito que está en la parte de aquí. Nosotros podemos exportar esta información para de repente analizarla en un Excel. O también nosotros podemos conectarnos a esta información desde una fuente de Power BI para poder crear un reporte, ¿no? Y así mostrarle de manera gráfica a nuestro gerente cuántos requerimientos hay al mes o cuál es el estado de esos requerimientos de repente al día de hoy. Sabiendo ya cómo están los datos, la otra parte es el front-end. SharePoint me da un pequeño front, ¿no? En el cual yo puedo registrar requerimientos, puedo ver mis requerimientos o puedo regresar de repente al inicio de donde vine, ¿no? Quiero que se den cuenta. Aquí en el frontend yo veo una pestaña llamada Mis requerimientos. Mis requerimientos hace referencia a los requerimientos que yo como usuario he creado o estoy solicitando. Actualmente hay 5 requerimientos que yo he creado. Pero para que se den cuenta que no solamente hay 5, en realidad hay más requerimientos. Y han sido requerimientos que han creado de repente otros usuarios de la empresa de réplica y que ellos solamente pueden ver los propios de cada uno. Otro tema más es esta integración, que nosotros podemos hacerla con un formulario para poder ingresar información, para poder ingestar información, o hacerlo de manera nativa con las aplicaciones de SharePoint, ¿no? Al dar clic a nuevo requerimiento, ¿no? Y que nos muestre un formulario personalizado para poder crear este nuevo elemento, ¿no? Como por ejemplo, agregar el nombre, el apellido, seleccionar el área, ¿no? Que va a ir a nuestra empresa, ponerle un detalle, si es que requiere Office o no, o demás temas, ¿no? Así que ¿cómo hacemos esto? Pues para empezar, primero hemos creado el sitio, hemos creado las columnas y vamos a crear un formulario en Forms, ¿no? En Microsoft Forms nosotros tenemos un formulario llamado requerimiento de acceso, en el cual nosotros lo que tenemos que hacer es solamente compartir como si fuera un iframe, y este iframe es el que se almacena dentro de SharePoint para que se pueda mostrar y embemar de esta manera. Finalmente, nosotros vamos a hacer un registro. Quiero comentarles que vamos a hacer un registro en tiempo real. Vamos a poner acá un usuario. Vargas, vamos a ponerle que va a ir al área de desarrollo, puesto, analista de TI, correo personal. Voy a teléfono, cualquier número. Vamos a llenar información, correo directo. Vamos a Listo. Y esto es lo más importante, ¿no? Vamos a decir, ¿requiere la asignación de una computadora? Sí. ¿Requiere un Office 365 o una cuenta de Office 365? Sí. Vamos a ir por el último punto. ¿Requiere acceso a una cuenta de Azure? No. Listo. Vamos a darle clic en enviar y actualmente ya hemos enviado nuestra respuesta. Finalmente, tenemos que ir a la pestaña de mis requerimientos. En mis requerimientos hemos visto que hay una columna llamada estados, ¿no? Como ven, hay algunos que ya están en aprovisionado. Vamos a refrescar nuestra página para ver en qué estado se encuentra el que hemos creado para de repente, para esta nueva colaboradora llamada Eva, ¿no? Y aquí está el registro que yo acabo de hacer hace unos minutos, Eva Vargas, de estado pendiente, ¿no? Y aquí está el correo del jefe, el puesto y los campos que yo necesito, ¿no? Con Office 365, requiere Azure, requiere Workstation, sí. Esto, ¿qué cosa es lo que está haciendo? Lo que está haciendo es empezar un flujo de aprobación. Y este flujo de aprobación me va a permitir a mí poder utilizar de repente nuestro correo de Outlook para poder aprobar o rechazar. Me acaba de llegar un correo electrónico el día de hoy, justo hace medio minuto, a las 10:59 de la mañana, que dice, por favor revise la solicitud del requerimiento de acceso para Eva Vargas, ¿no? Y quiero que se den cuenta de esto. Abrir el correo para que se pueda ver mejor. Quiero que se den cuenta de esto. Aquí yo tengo botones para aprobar la solicitud o rechazar esta solicitud. ¿Y quién los está haciendo?
creo que todos reconocemos el loguito, lo está haciendo Power Automate mediante un flujo de aprobaciones o mediante un estándar de aprobación, ¿no? Y lo mejor de todo es que nosotros podemos brindarle en ese correo alguna información, ¿no? Como por ejemplo, ¿requiere creación de cuenta de correo electrónico? Sí. El número 2, ¿requiere acceso a Azure? No. Y el número 3, ¿requiere una estación de trabajo? Sí. En pocas palabras, es la misma información que estoy registrando, ¿no?, dentro de SharePoint, para que, en pocas palabras, el jefe pueda ¿no? De repente ya porque ya leí el mensaje, yo puedo aprobar o rechazar esa solicitud. A este mensaje yo lo puedo acompañar por un adjunto, lo puedo acompañar por un formulario, lo puedo acompañar por un enlace que diga clic aquí para ver más información, ¿no? Y un sinfín de ítems más. Aquí actualmente nosotros hemos aprobado. Significa de que este registro que hemos hecho va a pasar a otro estado. Dependiente debe pasar a el estado de, vamos a ver qué estado pasa a un estado de aprobado, ¿no? Quiere decir de que ya el gerente del área ha aprobado esta solicitud. Pero ahora, ¿quién tenemos que notificar? Tenemos que notificar a nuestro gerente de TI o a los encargados de TI a que hagan una tarea. Y quiero que se den cuenta de esto. Me acaban de llegar 2 correos. El primer correo está dirigido de repente al jefe y al usuario de la solicitud, que dice: su solicitud de requerimiento para Eva Vargas ha sido aprobada por, y el correo de la persona que ha aprobado. Aquí también podemos usar el nombre de la persona que ha aprobado. Otro punto adicional aquí es que también me llegó otro correo electrónico que dice: hay una nueva tarea, ¿no? Y esta nueva tarea de repente es el correo que le llega a los usuarios de TI para que registren este nuevo contacto, ¿no?, dentro del tenant de Office 365, le asignen una máquina y demás. Y ya cuando el usuario de TI haya realizado todas esas tareas, lo único que tiene que confirmar es que ya ha realizado esas tareas, ¿no?, ya sea desde aquí, desde el mismo Outlook. Y listo. Con esto nosotros vamos a cambiar vamos a ver que va a cambiar el estado de aprobado a un estado nuevo, que es el estado de aprovisionado. Eva Vargas ya pasó al estado de aprovisionado. Significa de que se completó nuestro flujo, ¿no?, de aprobaciones para esta solicitud. Pero ¿cómo funciona esto por detrás? ¿Cómo es que hay un flujo de trabajo preocupándose, esperando a tener una respuesta sobre algo determinado? Pues déjame comentarte que con Power Automate nosotros podemos crear flujos de trabajo que te permitan, ¿no?, poder tener ese detalle de aprobaciones, ¿no? Para esto, déjame mostrarte este flujo que se ha utilizado para esta demostración, para que vean un ejemplo real de cómo es que se realiza estas características, ¿no? Para empezar, todo empieza con un evento, al reconocer un evento, ¿no? Y este evento se llama cuando se crea o se actualiza o se modifica un elemento. ¿Dónde? En SharePoint. Pues, ¿qué hicimos al principio? Registramos una nueva solicitud. Y esta nueva solicitud es un nuevo elemento. Por ende, se ejecuta el flujo de manera automática. Luego viene un conmutador, o para los que de repente saben de programación, un switch case, ¿no?, que evalúa los casos, ¿no?, que yo voy a poder reconocer para ejecutar acciones. Por ejemplo, el caso indica si el estado de ese elemento, el estado, la columna estado para ese elemento es igual a pendiente, significa que recién se ha registrado. Por ende, el primer caso lo que hace es enviar el correo electrónico al jefe, ¿no?, para aprobar o rechazar la solicitud. Y para aprobar y rechazar la solicitud, nosotros tenemos que armar una condición, ¿no? Si la respuesta del jefe es igual a aprobar, nosotros actualizamos el elemento al estado aprobado, ¿no? Y este estado aprobado lo que está haciendo es, quiero que te des cuenta de esto,
actualizar el elemento. Este actualizar el elemento, ¿qué va a hacer en consecuencia? Después de actualizar, te puedo decir este elemento, va a de nuevo ejecutar esta parte. Se va a hacer un bucle. ¿Y por qué se va a hacer un bucle? Porque estoy actualizando o modificando ese elemento. Pero, ¿qué va a pasar? Cuando valide el estado, ya no se va a encontrar en el estado que estaba al principio, que era pendiente, sino va a pasar al segundo estado, que es el caso de aprobado, porque ya anteriormente lo actualizamos. Y va a comenzar a hacer las indicaciones que tú le vas a ir realizando, ¿no? En pocas palabras. Así es como nosotros creamos un flujo de trabajo que me permita optimizar, ¿no? Y poder distribuir y solucionar unos problemas de nuestros negocios con la finalidad de optimizar nuestro trabajo día a día. Listo. Teniendo en claro ello, quiero comentarles de que quedo a su disposición de repente si tienen alguna pregunta dentro para esta capacitación, para este webinar que estamos brindando. Jorge Solca, tienes una demo de Power Virtual Agents, supongo que haces referencia a ello, actualmente no. Te comento que Power Virtual Agents aún está en un periodo beta, o sea, ha sido lanzado por Microsoft y es por eso que aún no tenemos demostraciones y aún no presentamos soluciones a nuestros clientes. Pero en un futuro sí podemos de repente mostrarte una demostración. Ahora, de repente, mientras otro usuario de repente quiera realizar una pregunta, te voy comentando, Jorge Socla, que así también como Power Virtual Agents, también existe una herramienta en Microsoft Azure que te puede ayudar a crear bots, pero la diferencia es que aquí sí necesitas de programación. La solución en Azure se llama Azure Bot Service. Me hicieron una pregunta antes. Leo Mesa preguntó, ¿la licencia Power Automate que viene incluido en las licencias de Microsoft 365 solo se puede crear flujos para uno mismo? Es decir, no podría compartirlo con usuarios de la empresa. Sí, justo lo respondí antes de realizar la demo y vamos a responderla nuevamente. Las licencias de Power Automate que vienen incluidas en la licencia de Microsoft 365 solo me permite crear flujos de trabajo para mi persona, ¿no? Y poder compartirla de manera coautoría con otra persona más. Más no puedo distribuirla para que se pueda utilizar hacia un flujo de trabajo. Para eso sí requiere de un licenciamiento de Power Automate. Bueno, entonces, si no tenemos más preguntas, muchas gracias por su tiempo. Les espero que les haya sido de ayuda este webinar y que puedan confiar también en Réplica para poder de repente asesorarlos y darles una guía personalizada sobre cómo nosotros podemos utilizar estas herramientas que tenemos ya en nuestras organizaciones o estamos evaluando adquirir para nuestras organizaciones con la finalidad de optimizar nuestros procesos. Muchas gracias por su asistencia del día de hoy.